¿qué te ha parecido la iniciativa del encuentro de la toma de la unidad popular? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Porque yo creo que es el momento que la sociedad civil tome la responsabilidad de los cambios. Hasta ahora, lo que nos está gobernando y los que nos gobiernan no representan al pueblo. Tienen el voto, pero no representan al pueblo porque hacen lo contrario de lo que la mayoría quiere. Entonces, que la sociedad civil se organice, analice y vea realmente cuál es su papel en los cambios profundos que tiene que haber en la sociedad, a mí me parece que es muy importante. Esperemos que estas jornadas sirvan para el fortalecimiento de la base social, sirva fundamentalmente para buscar unas estructuras políticas que nos vayan acercando fundamentalmente a esos cambios que todo el mundo deseamos, que es una sociedad al servicio, o mejor dicho, una economía al servicio de las personas, del ser humano, una democracia abierta, no una democracia simplemente, entre comillas, para que la gente vote en cada 4 años, sino una democracia que tenga pan, que tenga trabajo, que tenga vivienda, que tenga derecho, que tenga futuro, porque si no la democracia se convierte en un sarcasmo, en un circo, en un teatro, y hace falta reconducir todo eso. Y a mí me parece que la población civil se tiene que unir para eso, porque evidentemente muchas veces nos situamos en el tema de los partidos tradicionales y parece que se convierte como en partido de fútbol, ¿sí? Defendiendo los colores a los partidos, y los partidos políticos son vehículos que cuando no nos sirven hay que abandonarlos. Porque entre otras razones, cuando el paro llama en tu puerta, o cuando la injusticia llama en tu puerta, o la pobreza llama en tu puerta, no te preguntas de qué partido eres, ni te preguntas quién la ha votado. Entonces la población civil se tiene que unir, el 80%. ¿Para qué? Para dirigir la economía y dirigir también los destinos de la sociedad. Eso es muy importante. ¿Y tu visita en Cataluña? Me parece que has hecho un acto en la universidad, estuviste ayer en Gramenet, me parece. ¿Cómo han ido los actos por aquí? Sí, muy interesante. Bueno, los actos había mucha gente. Allí en Santa Coloma de Gramenet había muchísima gente. La gente está deseosa de justicia, la gente está deseosa de que haya organizaciones y personas con credibilidad en la sociedad, capaz de fiarse de ellos y capaz de fiarse. Pero también es verdad que la única forma de que la gente se pueda fiar de las cosas es que con su participación. Si no participa de abajo arriba, si no hay estructuras totalmente horizontales para que la gente pueda participar en igualdad de condiciones y se vaya fraguando esa organización que cambien realmente los destinos de esta sociedad tan injusta que es el capitalismo y que es la sociedad, como ellos le llaman, de mercado, suavemente, mercados para ellos, no para el pueblo, evidentemente. El pueblo tiene los mercadillos de los zapatos baratos, pero no tiene los mercados grandes, son las grandes multinacionales que son las que controlan el poder económico y dirigen también el poder político. Y lo que hace falta es que esos deseos del pueblo se vaya plasmando. Nosotros ahora, como sindicato Andaluz de Trabajadores, estamos planteando, estamos proponiendo a toda la sociedad, a todo el Estado español, una gran movilización social. ¿Contra qué? Contra el poder del Estado. Porque el Estado, cuando se reúne, o el gobierno del Estado, cuando se reúne, evidentemente crucifica a Cataluña, crucifica a los vascos, a los gallegos, a los andaluces y a todo el mundo. Entonces hace falta también tocar las estructuras del poder del Estado, que es donde está el boletín oficial del Estado. Y son los que elaboran normas que después nos perjudican a todos, porque la jubilación a los 67 años también perjudica en Cataluña, porque la reforma laboral también perjudica en Cataluña, porque los recortes sociales también perjudican a Cataluña o el vasco o los andaluces. Y por eso es necesario coger el martillo y pegar un martillazo fuerte en el corazón, fundamentalmente, del sistema, en este caso capitalista, en el Estado español, que es Madrid. Y ahí tenemos que colapsar Madrid. ¿Con cómo? Pues posibilitando que haya marchas de los distintos territorios para colapsar Madrid el día 22 de marzo, la primavera del 22 de marzo, con 3 objetivos. Fuera los gobiernos de la Troika, fuera todos los gobiernos de la Troika, no al pago de la deuda, estamos pagando 50.000 millones de euros, y tercera cuestión, no a los recortes. Y después cada territorio tendrá su propio manifiesto, con sus reivindicaciones específicas. Pero es muy importante que seamos capaces de unir todo el mundo para debilitar el poder del Estado, para que las nacionalidades tengan mucho más independencia, tengan muchas más posibilidades de su objetivo y al mismo tiempo tocarle el tema económico que nos está perjudicando a todos. Fantástico. Bueno. Muchas gracias. Bueno. A la nostra assemblea som un total de 50 persones, quasi,
i bueno, ha sigut molt positiu, sobretot la participació que n'hi ha d'homes, perquè sempre acostuma a ser un espai molt més cooptat per les dones i en aquest sentit han estat anant molt bé. I bueno, està sent com prou participatiu. Tenim 4 temes prioritaris a treballar, dels quals només hem tocat un tema perquè anem una mica malament de temps, però bueno, esperem cobrir-los tot. Hem parlat del tema del dret a l'avortament de les dones i el dret al propi cos, i hem definit una miqueta quines línies de discurs, matisant una miqueta més el treball que ja portàvem fet sobre aquest tema. Hem definit també una mica diferents zones d'actuació, com pot ser a nivell institucional, a nivell d'agitació més al carrer o a nivell de municipalisme, que també creiem que és una eina imprescindible en aquest punt, no? I bueno, la continuació del debat anirà en tema de LGTBI, una mica quines propostes d'actuació més concretes hem de fer en aquesta línia. Després també parlarem sobre l'efecte de les retallades en els drets de les dones. I per últim tocaré també el tema de violència de gènere, que també ho considerem com un dels temes prioritaris a treballar dins de la lluita antipatriarcal i des del feminisme. Bé, bueno, és que s'han anat plantejant una sèrie de temes que a mi m'han creat encara més preguntes i més interrogacions de les que hi havia inicialment, perquè em sembla que no estem tenint en compte que aquí hi ha 2 visions diferents. Una és la ideal, la idíl·lica, la gairebé utòpica, però que és la que totes voldríem, que és una societat que integri tot el conjunt de la nació i que tinguéssim les eines per poder desenvolupar una legislació o una... digue-li com vulguis, a mi també em provoca una mica d'urticària la paraula oficialitat, però poder desenvolupar unes eines per tractar el tema lingüístic, que seria si efectivament existís una estructura igual a tot el conjunt dels països catalans. Sabem que la política institucional que hi ha ara mateix no va per aquest camí i que si s'aconseguissin tenir estructures autònomes de defensa de la llengua seria en un marc un major grau d'independència en el conjunt del que tradicionalment ha estat la comunitat autònoma de Catalunya, que ni tan sols abasta el conjunt del Principat de Catalunya, i per tant hi ha tota una sèrie de temes que quedarien en l'aire, i ens estem plantejant aquí quin grau d'oficialitat hauria de tenir el català a la Catalunya Nord. Doncs potser no podrem decidir si la independència és només de la tradicionalment coneguda comunitat autònoma. En canvi, els interrogants que es plantegen són diferents i, per tant, les solucions que podríem aplicar també són molt diferents. Per mi, en una societat ideal on tots els països catalans tinguéssim una estratègia comuna de política lingüística, doncs estaria molt clar quin seria el camí a seguir. Ara, quan sabem que només podrem desenvolupar aquestes polítiques lingüístiques a nivell regional, doncs la situació es torna força més complicada. Jo crec que, per exemple, en uns països catalans complets i ideals, jo no estic del tot segur que l'Aran i Occitània formin part d'aquest conjunt. No ho sé, vull dir, no conec del tot la situació profunda del territori i, per tant, no sé fins a quin punt hi ha una vinculació amb la resta dels països catalans, però per descomptat lingüística no ho és. I em qüestiono jo també quina legitimitat tindríem des d'un marc polític català a imposar el català a la gent de la Vall d'Aran, que és al cap i a la fi el que ha fet l'estat espanyol i francès amb els catalans durant molt de temps.